porque muchos de esos presos políticos son de aquí, de Cúcuta. Yo ayer tuve oportunidad de hablar con varias familias que estaban con las pancartas ahí, incluso gente que lo había visto a Nahuel Gallo, que lo habían visto y que podían dar testimonio sus familiares de que a Nahuel Gallo, el gendarme argentino, lo habían torturado. Atención con lo que está pasando en el helicoide. Sí. Hay mucho rumor de que en cualquier momento van a abrir las puertas para que pueda entrar la prensa a ver cómo está el helicoide hoy, porque lo están vaciando. No solo lo están vaciando de presos políticos, sino que también lo están vaciando de documentación. Pruebas, claro. Porque igual que pasó con la dictadura en la Argentina, lo que quieren hacer es sacar los documentos para ver si los torturadores, que en algún momento van a tener que rendir cuenta, los torturadores, primero los de picana en mano y después se irá subiendo a las responsabilidades políticas, si va a haber una transición seria, en algún momento la justicia los va a llamar para preguntarles qué hicieron, porque no solo hay torturados vivos, sino que también hay torturados muertos. Entonces, eso en algún momento va a tener que rendirse cuenta a la justicia, sobre todo si, como hoy se empieza a insinuar, va a haber un proceso de normalización democrática. Piensen que hoy acaba de llegar por primera vez en años una delegación del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Fíjense cómo cambió la cosa. Hace una semana estaban bombardeando, hoy ya vino una misión diplomática a sentarse con las autoridades venezolanas a iniciar la recomposición de las relaciones diplomáticas. Y Rolando, vos bien lo señalabas, ¿no? Se había hablado de la posibilidad de que en las próximas horas, puntualmente el sábado, hubieran una suerte de segundo ataque. Esto ya fue desmentido en las últimas horas por el presidente Donald Trump en relación con las liberaciones. Habría que seguir el hilo de tiempo, todo va tan rápido que a veces hay que volver para atrás, rebobinar y entender lo que pasó. Anteayer el Senado le dijo a Trump, momentito, no vuelva a atacar sin autorización del Congreso. Trump gruñó, protestó, insultó, sin embargo, al día siguiente, diciendo, bueno, ya que empiezan a liberar presos políticos, no vamos a cometer el segundo ataque, no va a haber segundo ataque. Al día siguiente, o sea, esto fue ayer, hoy ya está la misión diplomática entrando a los Estados Unidos. La verdad hay que decir que la liberación de presos no fue demasiado grande, ¿no? Porque esta mañana eran 11, vos contabas que son 14, en el contingente de que se calcula 900, 800 y pico de presos políticos, no es demasiado. Pero hay que decir que también hay presos a los que se les hicieron causas armadas, que se los condenó por delitos comunes y se los puede considerar presos políticos. Claro. No se sabe a ciencia cierta cuántos son los presos políticos. Hay un dato que, volviendo a lo que vos decías, que es muy importante. Atención, porque esto es parte de la estrategia norteamericana y el acuerdo con Venezuela, con el actual gobierno también de dictadura de Venezuela. John McNamara es el principal diplomático de Estados Unidos en Colombia, donde estás vos. Y acaba de llegar con un contingente, como decías, justamente allí a Venezuela. ¿Saben para qué? Entre otras cosas, para abrir nuevamente la embajada de los Estados Unidos, que fue cerrada a los tiros, ¿se acuerdan?, en 2019. ¡Ojo! Es la segunda vez que Estados Unidos, en menos de una semana, está en territorio venezolano. ¿Hay que leerlo también así o no? Fíjate qué rápido que fue. Hace una semana, el sábado, ni siquiera una semana. El sábado pasado se lo estaban llevando a Maduro y con un ataque que provocó 100 muertos. Una semana después están reabriendo la embajada, algo que no sucedía desde hace 6 años. Pero también hay que decir que, atención, que los diplomáticos de los Estados Unidos vienen con una lista, vienen con 2 listas. Una es la de presos políticos, pero vienen con otra lista que es la de los generales, a los que quieren que se pase a retiro y que en algún momento van a tener que ser citados a declarar y tendrán que ser llamados a la justicia. Pero esa justicia es la justicia bolivariana. Habrá una nueva justicia. ¿Quién los va a citar? Los generales están presionando por una amnistía. Dicen, bueno, si nos tenemos que ir con una amnistía. Por eso es que vuelve a circular la teoría, como pasó en su momento en la Argentina, de los 2 demonios. Bueno, liberamos los presos políticos, pero queremos amnistía para nosotros. Bien, Rolando, uno de los puntos centrales respecto de los presos políticos, y volviendo a este tema, tiene que ver, por lo menos para la Argentina, con la situación del gendarme Nahuel Gallo. ¿Qué se sabe de eso? Entendemos que la familia que quedó allí en Venezuela, en Caracas, fue a la puerta del helicoide. ¿Qué información tenés al respecto? Bueno, Nahuel Gallo no está en el helicoide. Lo que me decían los familiares de los últimos que lo vieron, dicen que está en el Rodeo 1. El Rodeo es un complejo penitenciario de 3 cárceles, 1, 2 y 3.
lo que dicen todos, hasta los últimos que lo vieron, dicen que estaba en el rodeo 1, no en el helicoide. Seguramente en el helicoide ya han ido sacando los presos. Lo que dicen los familiares de los presos políticos es que al helicoide ya lo fueron vaciando para hacer esta demostración, la que pedía Donald Trump, ¿no? Sí, bueno, sí, el gesto. Donald Trump, acuérdense que a mitad de semana dijo, ya cerraron ese centro de torturas. Bueno, pero los pasaron a cárceles comunes, que tampoco es ninguna maravilla, pero bueno, en ese lugar, en el rodeo, es donde la última vez que se lo vio a Nahuel Gallo, igual que a otros presos políticos. Por eso hay que esperar a ver cuándo y cómo aparecen. Ayer nosotros tuvimos el testimonio de un hijo, un hombre grande, 50 años, cuyo padre, 70 años, en silla de ruedas, se lo llevaron detenido y hace 4 años que está preso y le sacudieron una sentencia inexplicable de 30 años de cárcel. O sea, fíjate el nivel de disparate que son esas sentencias, porque hay sentencias en firme, ojo, va a haber que ir desmantelando caso por caso. Claro, porque evidentemente la justicia también fue cómplice, ¿no? No era una justicia, claro. Me refiero por eso, a como poder, ¿quién va va a juzgar a los militares? Exacto. Ese es un punto central. Tenemos información de Lula Baldi, Lula. Sí, exactamente. Hay un comunicado por parte de la República Bolivariana de Venezuela que confirma un poco el restablecimiento de las relaciones diplomáticas de casi después de 6 años. Estamos hablando entre Estados Unidos y Venezuela, lo tenemos ahí en pantalla. Voy a leer algunos de los 2 fragmentos principales de estas 2 hojas que acaban de publicar desde el régimen bolivariano. El gobierno de la República de Venezuela reitera la denuncia a nivel internacional que ha sido víctima de una agresión criminal, hablando un poco sobre la operación militar llevada a cabo durante el fin de semana por parte de Estados Unidos y la intervención en Venezuela, ilegítima e ilegal contra su territorio y su pueblo, acción que ha dejado más de un centenar de muertes de civiles y militares. A efectos de atender esta situación en el marco del derecho internacional, continúa un poco este texto, dice un proceso exploratorio de carácter diplomático con el gobierno de los Estados Unidos de América, orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países, con el propósito, y atención con esto, de abordar las consecuencias derivadas de la agresión y del secuestro del presidente de la República y la primera dama, hablando justamente de Celia Flores, así como abordar una agenda de trabajo de interés mutuo. ¿Qué significa, Rolo, esto? Bueno, pues, traduciéndolo al castellano, perdimos. Es así, porque hace una semana Maduro y todos los generales bolivarianos que vengan, que los estamos esperando, que qué sé yo, qué sé cuánto. Una semana después y 100 muertos después, desde el punto de vista del bolivariano, ¿no? Como incluidos los 30 y pico de cubanos, dicen, bueno, ahora que nos bombardearon, ahora nos vamos a hacer amigos y vamos a restablecer relaciones diplomáticas. Eso se llama perdimos, nos rendimos. Rendición completa. ¿Cómo se entiende la liberación de presos en una democracia como la venezolana? ¿No es parte de esta claudicación del régimen? Porque decíamos, nadie va a liberar un preso que estuvo juzgado por una justicia soberana. Mira, todo puede suceder. Si fueron arbitrarios para detenerlos, pueden ser arbitrarios para soltarlos. Está bien. La verdad que eso al régimen no creo que le importa. Lo pueden considerar como una amnistía, le pueden dar la forma de un indulto, los pueden soltar de todos lados. De todos modos, también hubo otro hecho preocupante que repercutió más del lado colombiano, pero en este lugar no hay diferencia porque todo es la selva de la cocaína, que el jefe de las FARC, de lo que queda de las FARC, llamó a la unificación de todos los grupos armados, del ELN, de la Segunda Marquetalia, de todos los grupos armados, nombres que a nosotros nos suenan exóticos, pero son los que mueven la cocaína en estas sierras. Entonces llamó a la unificación, por supuesto, para resistir al imperialismo y esa retórica. Pero atención con eso, porque si esa unificación se produce, esta frontera va a ser un polvorín. ¿Y qué consecuencias lees que pueda tener esto? Porque sabemos también el vínculo de Estados Unidos con Colombia. Vos venís diciendo en las últimas salidas, bueno, Colombia es un país que en este momento funciona desde el punto de vista institucional, no es como lo que sucedió tiempo atrás, pero recordemos que la DEA pisó fuerte en Colombia. Claro, durante mucho tiempo pisó fuerte. Hay también, justamente, las conversaciones entre Petro y Trump quieren restablecer ese diálogo, porque además Petro dice, si los bolivarianos, que eran los duros contra Estados Unidos, se amigan con Trump, ¿yo qué voy a quedar haciéndome el enemigo? Es absurdo. Digamos, desde ese punto de vista, ¿qué va a hacer? Digamos, se va a hacer el guapo, tampoco le da para eso. Pero entonces por eso es que hay mucha preocupación, porque
la zona de la selva donde se produce y se fracciona la cocaína, ya sea por órdenes de la guerrilla, ya sea bajo órdenes de grupos armados, se puede convertir en un polvorín, que eso era una de las cosas que justamente Estados Unidos quería evitar, que haya conflictos armados en la zona por donde pasan también los oleoductos. Sin lugar a dudas. Rolando, gracias. Vamos a volver en cualquier momento con vos, trabajando desde la zona de frontera de Cúcuta con